No hay justicia, y se lo decía Alfredo, y ustedes que han sido hijos de la guerra y padres de la paz, porque así los estoy viendo, no por el pasado en un grupo político, no un grupo político, sino por la vida, porque les toca una época muy violenta y después les toca trabajar en la paz. Si no hay justicia, la paz es paz de un día. Si no hay justicia, vamos a ver que se acaba este grupo guerrillero, llámelo FARC, llámelo ELN, llámelo M, llámelo el que sea, que vuelven a salir otros de izquierda o de derecha a exigir lo mismo porque la justicia no les está funcionando. Si uno ve que la justicia es para los de Ruana, no es su caso, pero una familia prestigiosa va y se roba un banco y llega después de 18 años y no hay ni siquiera una sanción no hay ni siquiera una sanción social. No, es que ni siquiera eso para poner el nombre. Eso llama ni siquiera es para poner el nombre. Oiga, porque en esa familia hay gente buena. En esa familia hay gente buena. Eso es un delito, ¿no? Pero ese delito, si ese delito no tuvieron ni siquiera una sanción social ni moral, ¿cómo le va a exigir usted al hombre que fue y robó una cartera porque no tenía con qué comer? Ya se le clava 5 años, 6 años y no le da casa por cárcel. O sea, es muy difícil entender eso. Muy difícil entender que hay determinados robos o delitos de cuello blanco. Por ejemplo, ahora yo litigo y manejo procesos, unos procesos de un exfuncionario, para no dar ni nombres, del 2005. Llega notificación de fiscalía hoy y uno dice, pues pucha, 2005, 2004, ese funcionario ¿dónde estaba? Eso fue hace 14 años. Empezar a mirar si fue por un contrato sin el lleno de los requisitos, eso da 16 años. O sea, empezar a trabajar ese tema, ¿dónde queda la seguridad jurídica para las personas? Y a esa sí se la tienen que aplicar toda. Oiga, aquí sí habla, ¿no? Complicado. Ah, en una cámara y un micrófono se despacha. Que yo tímido, yo bajo el perfil para... Señor, mucho zurdo y querían linchar al pobre Godo, entonces el Godo escondió. 6:31. Déjeme empezar por aquí, a ver si esto ha cambiado en los últimos días. ¿Cómo le debo saludar hoy? ¿Le digo alcalde, candidato, precandidato o Jorge Iván? Dígame Jorge Iván. Sí. Buenas tardes, me puede decir Jorge Iván, candidato a la alcaldía de Cali para las elecciones del 27 de octubre del 2019. Digamos que en este momento me encuentro liderando un proceso electoral con la intención de gobernar a la ciudad de Cali en la segunda década del siglo XXI. Es decir, me propongo colectivamente ser el alcalde de los años 20. Eso significa gobernar a la ciudad del año 20 al año 23. Pero con una proyección a futuro. Perfecto. Pero con una proyección a futuro. La intencionalidad es que podamos trabajar en 4 años los propósitos, los pensamientos y la línea de trabajo para una Cali de los próximos 40 años. Es más o menos lo que hizo un presidente en Brasil. Un presidente en Brasil se propuso hacer de Brasilia, la capital de Brasil, una apuesta de 4 años que ya va a cumplir beneficios por los próximos 80. Nosotros nos debemos proponer tener una ciudad vital, competitiva, desarrollada, incluyente, que la diseñemos en este momento entre todos nosotros, pero que la construyamos en más de un proceso político, porque los tiempos públicos son muy cortos y no podemos caer en las lagunas de quererlo hacer todo en un periodo muy corto de tiempo, porque no se haría de la manera como lo demanda nuestro pueblo, que es de calidad, responsable, bien pensado. Bueno, Jorge Iván, hemos tocado aquí el tema del atentado del jueves pasado. Hubo en la escuela militar, y pues los muertos que hubo, los heridos que hay. Decíamos que en los 2 años últimos del gobierno de Santos no se había llenado como se llenó nuevamente el hospital militar de heridos, porque Santos le apostó a la paz y esa paz nos había permitido que no hubieran bombas, que no tiraran más tatucos, en fin, que estuviéramos en una relativa tranquilidad. Pero también decimos que no solamente son los muertos, los 20 militares muertos y los heridos, sino los cantidad, los 200 o 300 líderes sociales que han muerto, los femicidios que hay todos los días. O sea, que este país está en este momento en una guerra casi que civil, no declarada. Bueno, pero yo, por más que es importante todo tipo de vida, y más que es importante la mujer que es asesinada, el líder social que es asesinado, a mí me parece que nosotros debemos de separar muy bien los temas. Porque si no separamos los temas,
tenemos la idea de pensar que es lo mismo, que se trata de una circunstancia colectiva igual, y no es así. Lo primero que tenemos que decir es que la guerrilla del ELN ha actuado con sevicia, de manera vil, canalla, terrorista, y ha matado a lo más selecto de una juventud que se preparaba para ser oficial de policía. Y hago referencia a una juventud de lo más selecto, porque el 70% de estos muchachos que han muerto eran muchachos que habían ganado la beca para ser oficiales de la policía por sus méritos, por ser deportista de alto rendimiento, por ser gestor cultural, por ser emprendedor o por ser líder. Y una sociedad que se posibilita asesinar a sus líderes es una sociedad que necesita justicia y acciones. Entonces yo no creo que acá jamás podamos en la sociedad colombiana rebajarle el señalamiento que le tenemos que hacer a la guerrilla del ELN. Son ustedes unos canallas, miserables y asesinos, que han matado a lo más selecto de una manera terrorista, porque se encontraban en indefensión, porque se encontraban para el estudio, porque incorporaron un carro con bombas, con metralla, en la intencionalidad de despedazar sus cuerpos. A tal y de tal manera lo han hecho sangriento que 4 de los cuerpos todavía no han sido reconocidos, porque quedaron completamente despedazados. Eso, yo siento que la sociedad colombiana tiene que hacer conciencia del señalamiento a esta guerrilla. Lo segundo que quisiera decir al respecto son los efectos de lo ocurrido. Y los efectos de lo ocurrido van orientados a amputar nuestro derecho sagrado a la paz. Con este acto terrorista lo que quieren es entregarle el país a aquellos que piensan que la construcción de la paz no es nuestra prioridad, a quienes quieren tener un pensamiento de extrema derecha completamente irresponsable, que quieren hacer de pérdida de libertades individuales, que quieren buscar el río arriba. Entonces esta consecuencia es también una consecuencia dramática. Y lo tercero, esta es una situación que tiene unas implicaciones internacionales muy graves. El gobierno nacional quiere que Noruega, Cuba entreguen a las cabecillas del ELN sin cumplir unos procedimientos pactados. Y es ya se negó. Ya mandó su comunicado, dijo que cumplía el protocolo. Este tipo de protocolos son protocolos para tratar de uno construir un acuerdo. Entonces supongamos que yo me llevo mal con vos y hagamos un acuerdo de conversar en la casa de un amigo, y que el amigo va a ser garante para que usted y yo construyamos un acuerdo. Imagínese que eso que pactamos de encontrarnos en la casa del amigo para hacer el acuerdo, lo violentemos y por tanto lo tiremos por la borda. Aquí fue Colombia la que le dijo a Cuba que recibiera a los guerrilleros del ELN, fue Colombia la que cambió el sitio de las negociaciones de Ecuador a Cuba, fue Colombia, el Estado colombiano, el que le dijo a el gobierno cubano: recíbame a estos señores, téngamelos en una casa especial, propíciemele unas colaboraciones de orden tecnológico para escribir, para comunicarse, les damos estas herramientas. Por tanto, no puede ser ahora Cuba la culpable del problema. Esa sería como la tercera reacción. Y lo último que quisiera decir en relación a este asunto es que nuestras generaciones, a todas nuestras generaciones le ha tocado un atentado. Digamos que a los mayores, digo referencia contigo por tus canas, no sé. El más viejito de todos. Te tocó el atentado de Pablo Escobar a las instalaciones del DAS. Imagino que joven Beto Cobo, que no quiso hablar ayer, le correspondió de Club del Nogal, los atentados de Club Nogal. Pero lo que más me tocó a mí fue la época del narcotráfico. Ya. Las bombas de las perfecto. De las drogas, la rebaja. Me imagino que tú puedes hacer referencia al atentado del avión de Avianca. Ese también. Me imagino que Valenzuela puede hacer referencia al atentado a las drogas, la rebaja. Entonces, cada uno de nosotros ha tenido en nuestro momento cronológico en el paso por la vida un hecho siniestro que reportar en nuestra memoria. Ya cuando pensábamos que esos hechos siniestros no tenían que ser reportados, la generación actual tendrá que recordarse
el momento doloroso y triste de un jueves de enero del 2019, cuando fueron masacrados 20 cadetes. Acá el joven, eres el más joven de los que estamos acá, ya tiene eso registrado en su memoria. Y eso no es bueno ni sano para una sociedad. Esta sociedad no puede seguir siendo la sociedad que tiene eventos terroristas del dramatismo como los que hay en Siria o en Afganistán o en Irak. Fíjense la magnitud de la tragedia ocurrida. Esto puede alejar el turismo, puede alejar las inversiones, puede perdernos competitividad, puede hacernos que seamos menos valiosos a la hora de colocar unos bonos de deuda pública en la banca internacional. Todo esto está aquí agregado. Con todo esto quiero decir que es nuestro reto, nuestra responsabilidad, nuestra tarea evitar que siga ocurriendo. Y tenemos que presionar al máximo como sociedad civil, aún exponiendo nuestra propia humanidad, a que no puede ocurrir más. Porque cada acción trae una reacción, y uno no quisiera que la derecha como reacción tenga ahora la extrema derecha, hago referencia no al pensamiento de derecha, que no quiero satanizar, sino la extrema derecha, no vaya a matar ahora a un líder social, no vayan a asesinar a algún reinsertado líder de las FARC, no vayan a asesinar a un líder político distinto, porque sería trágico que caigamos en ese ciclo. Jorge Iván, vamos a hablar de ciudad. Yo he dicho aquí, estos señores me van a matar, porque sí, aprendió la tarea. Y en la más reciente entrevista donde usted estuvo acá, dije yo que no quiero que usted sea alcalde de Cali. Y sigo sosteniendo esa idea. Usted después del pelo y siguió con la misma idea. Dijeron que me iban a dejar hablar. Dijeron que me iban a dejar hablar. Le cayó mal el agua oxigenada. Y la teoría es la siguiente, y arrancamos este corcho hoy en nuestra inauguración, hablando de una cosa real, y es de la carencia de líderes que tenemos en el Valle del Cauca. Y aquí tuvimos que recurrir por allá a Balcázar Monzón, y hablamos de Carlos Holmes el Viejo y todo, para hablar de los líderes del Valle del Cauca, porque no encontramos. Yo sigo pensando, Jorge Iván, que esos líderes naturales y nuevos, que quizás le van a servir no tanto a nosotros que ya nos envejecimos, sino a culicagados como ese que usted tiene allá al frente, son personas como usted, y yo sí lo veo como un líder de esta región, donde usted nos puede aportar cosas muy grandes, no solamente en la alcaldía, porque aprendí de muchos ejercicios cuando estaba niño, de una frase que mi mamá me metió a punta de correa, porque harta correa que me dieron, enviado por los Cobo, que le decían hay que pegarle a los hijos. Hay que arreglarlo. Y me decían a mí, segundas partes nunca fueron buenas. Yo me monté una vez en los carros chocones en la rueda y le dije, papá, me quiero volver a montar lo que me gusta. Me dijo, no, ya una vez y no más. La segunda de Cali. ¿Usted cree, Jorge Iván, y es la pregunta, que se va a encontrar la misma ciudad que dejó hace 8 años, o se va a encontrar una ciudad diferente? A ver, hay una cosa que es muy difícil de resolver en relación a lo que significa el escenario de un liderazgo. Entonces, el escenario de un líder no es fácil de detallar. Si usted a mí me pregunta, por ejemplo, hay algunos escenarios de liderazgo que a mí me gustaría ejercer, pero desafortunadamente una élite caleña cierra las puertas. Le es difícil entender que un ejercicio de liderazgo distinto, más popular, de sectores de independientes y de izquierda, pueda cumplir esos liderazgos. Por ejemplo, a mí no me molestaría hacer y asumir la responsabilidad de liderar la Cámara del Comercio. Ajá. Ni me molestaría asumir la responsabilidad de liderar alguna de las fundaciones creadas para los aportes de la sociedad, ni siquiera ser gerente de la CBC o ser líder de la Universidad del Valle. Pero cuando nosotros tratamos de acceder a ese tipo de espacios, nos encontramos con la puerta cerrada. Nos encontramos que construyen una especie de logias
donde solamente los liderazgos por ellos generados pueden ocupar ese tipo de responsabilidades. No aceptan, no posibilitan un pensamiento distinto. Quieren tener trabajadores, no quieren tener colaboradores con la capacidad de hacer y de pensar. Propositores. Cuando las sociedades tienen esos cercos, a uno le corresponde conquistar el liderazgo desde la acción democrática, donde quien define es el soberano, que es el pueblo. Si a ti no te abren el espacio para asumir las responsabilidades que uno puede adelantar en términos de desarrollo social o de desarrollo empresarial o de desarrollo académico, nos corresponde conquistar el escenario a partir de la decisión del soberano. Es decir, dado que a ustedes no les interesa los aportes, nuestro acumulado histórico, nuestro pensamiento en esas líneas de trabajo, quizás sí le pueda interesar al soberano, que es el pueblo, de tener una representación que colectivice y que jalone la tarea. Por eso yo a veces también pienso que uno asume este tipo de responsabilidades por las restricciones existentes. Si no existieran ese tipo de restricciones, tal vez uno también posibilitaría otros desarrollos. En ese sentido, voy a volver otra vez a hacer la pregunta difícil. En ese sentido, ¿usted cree que esas élites le cobran también mucho lo de su papá? Claro, claro. Pero fíjate que cobran mucho más que eso. Y esto es un tema histórico. De pronto ahora me voy a perder un poquito en la conversación, pero es necesario. La élite criolla, desde la independencia hasta la fecha, ha sido una élite que ha negado al mulato, al indio, al negro, al parto. La élite siempre se ha constituido desde un pensamiento visceral, blanco, que aún en los primeros años de la independencia se tomó la decisión de blanquear los líderes de la independencia. Por eso asesinaron a José Prudencio Padilla. Por eso lo metieron en el tema septembrino de la conspiración frente a Bolívar, y sin un juicio apropiado ni la evidencia, uno de los patriotas negros, bien negro, de Cartagena, que había participado de la batalla naval de Maracaibo, fue fusilado. Y por eso también fue fusilado parte del generalato de la independencia. Estas élites nuestras son tan viles que todavía sancionan a las personas por su color de piel. Y cuando usted pasa después de 200 años a la época del centenario, y cuando usted pasa a nuestra época, sigue siendo y existiendo esa siguen marginando a quien tiene un pensar distinto. Fíjate solamente esto, ¿cómo es que te llamas vos? Daniel. Mira, Daniel, ¿cómo es posible que solamente ahora un miembro del gabinete ministerial sea una persona negra? Nunca han reconocido el aporte negro a nuestra sociedad. Dígame usted, cuando camina a la ciudad de Cali, que es una ciudad negra, ¿cuál es la plaza que le hace reconocimiento al hombre negro? ¿Cuál es la plaza donde está allí expreso su estética, su cuerpo, su piel, sus facciones? Entonces, esta élite es así. Entonces, ¿yo qué creo? Entendiendo que esta élite es tan restringida y tan visceral, entendiendo que a esta élite le gusta es amputar las posibilidades de volar, no promocionar para que la gente vuele, yo considero que mi posibilidad política y mi posibilidad de pensamiento se debe desarrollar con el soberano, que es la gente, para que sea la gente la que defina si debo yo o no liderar un proceso. Después se pregunta, y esa es también una pregunta que me la hacen muchas personas. Muchas personas me preguntan y me dicen, pero Ospina, segundas partes no son buenas. Ajá. Entonces dicen, segundas partes no son buenas porque la primera fue buena, exitosa, se mostró y se consolidó un desarrollo. Cualquier cosita que falle van a decir. Sí, pero tenemos que aprender que las sociedades no deben de estar en manos de la inexperiencia, sino de quienes han construido un acumulado. Nosotros somos muy dados a descartar demasiado rápido los liderazgos. Somos dados a que a las personas rápidamente hay que moverlas sin entender que el acumulado de pensamiento, de memoria y de experiencia es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Yo no soy un hombre viejo, y en cualquier tipo de sociedad estaría en el momento de mis capacidades intelectuales, físicas, de experiencia para aportar. Entonces, ¿por qué vamos a restringir este tipo de liderazgos en estos momentos?
cierro también con esto hacia ti, Daniel, y hacia toda la opinión pública. La ciudad no es igual, efectivamente. La ciudad se tiene que posibilitar adelantar unas tareas que no hemos hecho. La primera de las tareas, la ciudad tiene que irrigar conocimiento de historia para conmemorar el bicentenario. Este año 2019 es el año de hace 200 años que conquistamos la independencia y creamos la República de Colombia, el Estado colombiano y la nación colombiana. Antes de 1819 no existía. Ahora, 200 años después existe, y a ninguno de los líderes locales se le ocurre tramitar ante la opinión pública la necesidad de conmemorar el bicentenario, conmemorar nuestro origen como país, conmemorar el sentimiento bolivariano, santanderista, de creación de una patria. Y eso a mí me fatiga, porque me hace pensar que les interesa tener un país sin memoria. Pero hace 100 años, en el centenario, miembros de la élite que yo tanto critico, pero que también debo aplaudir, se inventaron el departamento del Valle del Cauca. Para los primeros 100 años de la independencia, ¿qué pensó la élite? Y fíjense cómo yo sí los reconozco a ellos. Ellos dijeron, en el marco del centenario, tenemos que constituir un propósito muy importante. Y el propósito que constituyeron fue crear nuestro departamento. Crearon el departamento del Valle del Cauca, lo escindieron de lo que era el Gran Cauca y definieron a Cali como su capital. Para hace 100 años nosotros éramos 17.000 habitantes, 100 años después somos 2.400.000. Entonces, en homenaje a los patriotas que dieron la independencia, en homenaje a quienes crearon el departamento en el centenario, y en responsabilidad histórica, tenemos en los 200 años de la independencia atrevernos a grandes cosas, atrevernos a tener un distrito especial, atrevernos a tener un tren de cercanías que nos comunique con la zona metropolitana, atrevernos a vincularnos efectivamente con Buenaventura, atrevernos a pensarnos en términos de colores. Que los caleños nos atrevamos en este 2019, a 200 años de independencia, a pensar y saldar las deudas que desde la independencia tenemos, y es reconocer al hombre negro, en serio, reconocer al hombre pardo y mulato, en serio, reconocer la dignidad de nuestros pueblos originarios que son los indígenas, en serio, y saldarle cuentas a la élite, en serio, y decirle mirándolo a los ojos sin sonrojarnos, ustedes han sido negativos para con Cali. Porque llegaron a gobernar y lo primero que hicieron fue urbanizar Pance, lo primero que hicieron fue endeudar a Cali con la intencionalidad de hacer las inversiones donde tienen su tierra, y lo adicionalmente que hicieron fue negar los procesos populares que ya venían andando. Por eso entonces yo creo que la pelea es peleando, y en ese sentido me asumo en una candidatura a la alcaldía con la intención de que Daniel repiense su voto y vote en el gobierno del Nuevo Latir, segunda versión. Le voy a decir una sola cosa para que ustedes terminen y hablen con él, porque ya me escribieron, a los negros de mi casa ya los ganó. A los negros de mi casa ya los ganó. Y es que a mí me gusta esto. Aquí hemos escuchado a varios candidatos en el radar en nuestra mañana. Me voy a robar un minutico para esto y quiero que lo escuche, Jorge. Bueno, aquí vino un señor candidato que yo salí por ahí y me reía allá afuera, y lo digo tranquilamente, me dio risa allá afuera. Pero cuando a usted le hablan con algunos argumentos y le hablan de la historia y de muchas cosas, y ahorita algo hablábamos con Alfredo, y yo decía lo de este país conservador que ha tenido 2 hegemonías conservadoras que influyeron mucho en lo que hoy somos, Jorge Iván. De esas 2 hegemonías conservadoras, la primera de hasta 1930, de 1900, y la otra más cortica, donde estaba su amigo Laureano Gómez y todo lo que usted nombró ahora, y ha influido mucho. Y para gobernar una ciudad y proyectarla y sacarla adelante, pensándolo en 40 años como usted lo está haciendo, que eso vale, hay que revisar esta historia y quienes conformamos esta ciudad para saber qué queremos. Eso me parece totalmente rescatable. Parte de los reconocimientos que me escriben los negros. ¿Pero ya va a votar o no va a votar por Jorge Iván? No, yo todavía sigo en la misma línea,
Pero ¿Cuál es la línea? Ya se ganó 7, 6 negros de mi familia. Bueno, pero, Vale. pero él quiere ganárselo a usted. Bueno, Y vamos a si seguir continúa aquí. ahora aquí en Cali Estéreo, don Antonio Claros. Muchas gracias, Tribuna de Opinión. Empezamos bien el corcho, Alfredo. Muy bien, hombre. ¿Le gustó? Revelando verdades y descubriendo mentiras. Siga viniendo, Alfredo. Así, siga viniendo, Alfredo. Esta es su casa. ¿Cuándo el corcho es todos los días? El corcho es los Martes y martes y jueves. jueves, Ah, de bueno. 5 a 7. Que sea esta una oportunidad para decirle a todos los amigos del corcho que se necesita construir opinión desde programas de radio, por las redes, se necesita que hablemos más, que hagamos más catarsis, se necesita, por ejemplo, lo que propuso el presidente de Francia, y el presidente de Francia convocó a toda la gente a el ágora, la tertulia, la conversación en la plaza, para encontrar respuestas a nuestros problemas. No, donde algo que no puede tener un liderazgo es que se crea tener las soluciones. Las soluciones son construidas colectivamente y eso es lo que debemos de desarrollar. Lo que hace una campaña es agitar estas ideas, y si agitamos estas ideas en perspectiva responsable, nosotros podríamos encontrar una buena salida en octubre de este año. Bueno, los dejamos con Antonio Claros y Tribuna de Opinión. O sea,